Muy bien. Vamos a la palabra esta mañana. He vivido en mi vida cristiana, valga la redundancia, he vivido tiempos donde mi fe en Dios ha sido probada, donde mi fe en Dios ha sido puesta a prueba. Y no puedo negarles que durante esos tiempos de prueba o esos momentos cuando mi fe en Dios ha sido probada, que en algunos de esos tiempos me han invadido preguntas que me hacen pensar sobre mi fe en Dios. Y me pregunto, por ejemplo, ¿y si no salen las cosas como yo espero? ¿Y si no responde el Señor mi oración como yo tenía mi expectativa? ¿Y qué si quedo en ridículo con mis afirmaciones de fe? Con esas declaraciones de fe que hago en el Señor, en su palabra, en su promesa. ¿Y qué pasaría si quedo en ridículo con mis afirmaciones de fe? Y si me falta la fe en un momento de prueba, en un momento crucial, ¿qué hago si me falta la fe? Estoy seguro que usted también. Usted también ha enfrentado momentos cuando su fe en Dios ha sido probada, cuando su fe en Dios ha sido puesta a prueba. Y es en esos momentos donde la fe está siendo probada que nos invaden o te invaden pensamientos con preguntas que tienen pensamientos negativos, pensamientos de duda, de incredulidad. Te invaden preguntas con pensamientos negativos, con pensamientos trágicos, fatalistas, catastróficos, etcétera. Resulta ser que uno de los profetas del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel, la nación de Israel, también enfrentaron tiempos donde la fe de ellos como individuo y como nación fue probada. Acompáñenme al libro de Habacuc en el capítulo 3 y aprendamos en esta oportunidad cómo nosotros podemos enfrentar ese momento cuando nuestra fe está siendo probada. ¿Cuál debe ser la actitud que nosotros debemos de tomar en un momento cuando nuestra fe está siendo puesta a prueba? Si están ahí en Habacuc capítulo 3, vayan conmigo en los primeros 2 versículos. No le doy el número de la página porque las Biblias son diferentes en tamaños, estilos, y entonces el número no es el mismo. Pero está fácil hallar Habacuc, está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí usted lo puede encontrar fácilmente. Y si no, diga al vecino suyo que le ayude. Hermano, ayúdame a encontrar la Biblia, por favor, en ese libro, Habacuc. Es un libro pequeño, muy pequeño, pero con un contenido increíble. Habacuc capítulo 3. Es interesante que el versículo 1 de ese capítulo empieza con una oración, pero esa oración es una oración que invita a Dios a reproducir su poder redentor en los años de crisis que ellos estaban viviendo. En otras palabras, en esa oración le dicen a Dios: Señor, te estamos invitando para que tú otra vez. Me gusta cómo esa palabra se repite una y otra vez en el libro del profeta Isaías. Otra vez, una vez más, de nuevo. Busquen eso en el libro del profeta Isaías, lo van a encontrar. Se repite mucho, otra vez, de nuevo, una vez más. Entonces esta oración es una invitación a Dios para que de nuevo, otra vez, una vez más, Él reproduzca su poder, especialmente en esos años de crisis que ellos estaban viviendo. En otras palabras, ellos le están pidiendo al Señor o le están diciendo al Señor, el profeta le dice: Señor, en este tiempo de nuestra historia, da a conocer tu obra. En otras palabras, date a conocer como te diste a conocer allá en el pasado cuando rescataste a tu pueblo Israel de la esclavitud en Egipto y lo llevaste seguro hasta la tierra prometida. Por eso noten el versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová,
Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Así que el profeta comienza su oración con una invitación a Dios de que Él reproduzca su poder, de que Él manifieste su poder, que se dé a conocer como se dio a conocer en el pasado. El avivamiento, dice el profeta, es necesario porque Él ora y dice: Señor, aviva tu obra. El avivamiento es necesario por tres razones. Número uno, porque el pecado de la nación iba en ascenso. El pecado de la nación judía, el pecado de la nación de Israel en ese momento iba en aumento. Cada día habían más pecados, cada día se corrompían más, cada día se desviaban más del Señor, cada día se apartaban más del Señor. La segunda razón por la que se requiere el avivamiento es porque la espiritualidad está en decadencia en la nación. Contrario al pecado que está aumentando, la vida espiritual, la consagración de la nación como individuos y como cuerpo está cada día en decadencia, está bajando, bajando y bajando. Y la tercera razón por la que el profeta ora por un avivamiento es porque el juicio de Dios era inminente para la nación. Así que el profeta le dice al Señor: Señor, el momento del avivamiento es ahora, es en medio de los tiempos de crisis que estamos viviendo. Señor, no te pedimos que nos avives el año que viene, no te pedimos que nos mandes un avivamiento la próxima semana, ni dentro de 10 años. Tiene que ser ahora, Señor, en medio de los tiempos que nosotros estamos viviendo. ¿Notan eso? Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa palabra o esa expresión, en medio de los tiempos, no se está refiriendo a una época que tiene un inicio y que tiene un fin. No, se está refiriendo al momento actual, en medio, en este instante, en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Señor, necesitamos el avivamiento. Y tenemos que estar conscientes que los avivamientos solamente se logran mediante la oración. Solo mediante la oración, solo mediante la búsqueda intencional de Dios. No es una búsqueda por legalismo, no es una búsqueda religiosa, no es una búsqueda porque hay que hacerlo, es una búsqueda intencional, esperanzados en la misericordia de Dios. Así que el profeta hace esa oración en esos primeros versículos. La parte final del verso 2, el profeta dice: en la ira acuérdate de la misericordia. Ahora, esa palabra ira en el original es un vocablo que realmente no significa enojo, no significa estar sulfurado, perder el control o el dominio propio, furia. No se refiere a eso. Realmente esa palabra ira significa o se refiere al ruido del trueno de los cascos de caballo, o a la furia de los impíos, o a la conmoción producida por el miedo que estaba provocando el sitio que los babilónicos habían hecho a la ciudad de Jerusalén. Aunque nosotros encontramos al profeta Habacuc aquí casi al final del Antiguo Testamento, el ministerio del profeta Habacuc se desarrolló en épocas, en momentos antes de que la nación judía, antes que las tribus de Judá y Benjamín, que eran las que estaban cerca, estas dos tribus, antes de que fueran conquistadas por los babilonios, habían ya presagios, habían ya anuncios de que venía un juicio sobre ellos. Porque recuerden, el pecado se había elevado, la vida espiritual era en decadencia y el juicio de Dios era inminente. Entonces el profeta no está hablando ahí en la ira como: Señor, en tu enojo ten misericordia de nosotros, sino que está diciendo: Señor, en el alboroto que provoca el ruido, el estruendo de esos caballos que vienen galopando contra la ciudad, la furia de esos impíos que vienen contra nosotros, en medio del alboroto que provoca la conmoción que causa el miedo en las personas, Señor, te pedimos que tengas misericordia.
De manera entonces que el profeta Habacuc, en esos primeros 2 versículos, levanta esa oración donde él invita literalmente a Dios diciéndole: Señor, te recuerdo que tú eres un Dios que en el pasado te revelaste y te manifestaste con poder. Ahora, en medio de los tiempos de crisis que estamos viviendo, revélate, manifiéstate, date a conocer otra vez. Y en medio del alboroto provocado, en medio del ruido, del espanto, el temor provocado por la crisis, por la amenaza, por la persecución, la opresión, la escasez, la limitación, Señor, tenga misericordia de nosotros. Ahora les dejo una tarea. Vayan a casa esta noche, por favor, esta tarde, y lean en casa desde el versículo 3 hasta el versículo 16 de ese capítulo. Porque lo que ocurre es que en el capítulo, en versículo 3 al verso 16, lo que encontramos es una descripción de las obras poderosas de Dios cuando Dios rescató a Egipto, y que ahora, en medio del día de angustia, el profeta el profeta Habacuc está recordándole a Dios esas cosas asombrosas que él hizo. Solo les doy un destello de lo grandioso que se describe en este capítulo 3 de Habacuc. Vean conmigo el verso 4. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Y si ustedes continúan leyendo los versículos siguientes hasta el verso 16, van a encontrar que el profeta está haciendo levantando una alabanza, un tiempo de elogio, de celebración para Dios, recordando los hechos poderosos que él había hecho, las maravillas que hizo, los milagros que hizo, las provisiones que hizo, cómo rescató a su pueblo de la esclavitud, cómo hizo que pasaran el Mar Rojo, cómo hizo que cruzaran el río Jordán, cómo hizo que en el desierto tuvieran pan, tuvieran agua, el calzado no se les gastara, la ropa no se les envejeciera, etcétera, no se enfermaron en el desierto, etcétera, etcétera. El profeta Habacuc está haciendo toda esa alusión, está trayendo a memoria de Dios todas las obras maravillosas que él había hecho. Es entonces, después de invitar a Dios a revelarse, a manifestarse una vez más, a reproducir su poder como lo hizo en el pasado, levanta una canción que celebra la grandeza y el poder de Dios. Pero luego el profeta Habacuc regresa a su realidad, pone de nuevo los pies en la tierra, como diría alguien, y él no escapa a la realidad que le está rodeando. Vaya conmigo a la parte final del verso 16 y dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. En otras palabras, el profeta Habacuc está diciendo: Señor, wow, es increíble lo que acabo de cantar, de tu poder, de tu grandeza, Señor, pero quiero que sepa, en medio de la angustia, en medio del día de angustia que viene, porque viene un ejército numeroso que va a invadir a tu pueblo, va a conquistar tu pueblo, va a matar a tu pueblo, va a hacer que tu pueblo perezca y enfrente momentos difíciles. En medio del día de la angustia, el profeta Habacuc hace una poderosa afirmación de fe. Ubíquense conmigo ahora en el versículo 17. Recuerda, él dijo: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y noten el verso 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El verso 17 describe los resultados de la invasión que el pueblo habría de sufrir en los años venideros. Describe de una manera increíble lo que habría de sufrir el pueblo por la invasión o por
asuntos o consecuencias de alguna catástrofe natural. Pero a pesar de todo lo que el profeta acaba de decir, nada altera la expresión fundamental de confianza que el profeta tiene en Dios. Y él decide que frente a las condiciones adversas, su fe en Dios habrá de permanecer firme y habrá de permanecer invariable. Tanto que en el capítulo 2, en el verso 4 de ese mismo libro de Habacuc, el profeta dijo: el justo por su fe vivirá. En otras palabras, el profeta Habacuc está diciendo: Señor, yo sé cuál es la realidad. En medio del día de angustia estaré quieto. Y yo sé que viene esa gran tropa que invadirá a tu pueblo. Pero quiero que sepas una cosa, Señor. Aunque cuando venga esa invasión, cuando venga esa destrucción que viene sobre nosotros por causa de nuestro pecado, aunque todas esas cosas ocurran, la higuera no florezca, no dé frutos la vid, no haya productos en el campo, no den los campos su mantenimiento, las ovejas sean robadas o matadas y no hayan más vacas en los corrales, Señor, tomo la firme determinación de que yo me gozaré y me alegraré en ti. Así que Habacuc delineó las peores consecuencias que podían presentarse durante esa situación de crisis. Habló de la pérdida total de las cosechas, de los higos. Los higos eran necesarios para hacer comida, tortas. Habló de las vides. Las vides tienen que ver con las uvas. Y si no hay uvas, no hay vino. Y otras formas en las que usaban el vino. Habla del producto del olivo. El olivo es la que produce ese racimo que tiene aceituna, de donde sacan el aceite. Y el aceite en ese momento era utilizado como combustible. ¿Se acuerdan ustedes la parábola de las vírgenes? Las 5 sensatas y de las 5 insensatas. Dice que las lámparas de ellas, de las sensatas, estaban llenas de aceite y encendidas. Las de las insensatas no, porque el aceite era utilizado como combustible. Entonces había una lámpara ahí en la casa. Jesús dijo que la luz se pone en un lugar alto. Era esa lámpara con aceite de oliva. Pero también el aceite de oliva se usaba como un perfume, como una fragancia. Entonces imagínense, si no hay olivo, no vendemos perfume, andamos malolientes, necesitamos la fragancia del aceite. Pero no solamente eso, el aceite era usado como un refrescante. Cuando usted llega a una casa hoy día, a usted lo reciben y le tienen que ofrecer algo, por lo menos un vaso con agua. Bueno, hay lugares donde no le ofrecen nada, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero usted llega a una casa y a alguien le dice: ¿quiere un vaso con agua? ¿Un vaso con agua helada? Y dice: oh, que sí, por favor, lo requiero para refrescarme. Bueno, en ese tiempo, cuando usted llegaba a una casa, no le ofrecían un vaso con agua helada. Por supuesto, era fresca, pero no helada, porque no habían descubierto el hielo, cómo hacer el hielo. Pero ¿saben lo que hacían? El siervo, además de lavarle los pies a usted porque venía de los caminos polvorientos, el siervo le ponía aceite en la cabeza, le daban una embadurnada. No era briantina para mí, ¿oyeron? ¿Cuántos usaron briantina para mí? Bueno, parece que el término es gel. Bueno, gel, ahora es gel. Hace unos años era briantina. Bueno, entonces le ponen un ungüento de aceite, porque el aceite le ayudaba a refrescarse del calor. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 23? Unges mi cabeza con aceite, porque era una práctica en Israel que los pastores de ovejas en lo natural le ponían aceite en la cabeza a las ovejas. Las ayudaba a estar frescas, pero también les ayudaba a que las moscas y a ningún insecto les molestara la cabeza o la cara. Entonces, cuando tenían aceite, las moscas no les afectaban. De ahí que necesitamos nosotros la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, para que ninguna mosca, ningún insecto diabólico venga a posarse sobre nuestra cabeza. ¿Me están copiando? Pero bueno, eso sería otro estudio, otro día. Pero entonces el profeta está hablando que dice que no habrá productos de olivo, no habrá granos. Ellos producían cebada, trigo, avena, no estoy seguro si maíz.
pero trigo, cebada, avena, esos eran los productos más comunes. Todo eso lo producía. Y dice, no vamos a tener ningún tipo de producto en los campos. Además de eso, dice, no hay nada de lo que nosotros podamos, con lo que podamos alimentarnos, porque la nación dependía de esos alimentos. Pero también dice, no vamos a tener ovejas, y si no hay ovejas, no hay queso, no hay leche, y no hay ropa para cubrirse. Porque de vez en cuando la oveja estaba bien hermosa de lana, le quitaban la lana para hacer cualquier tipo de abrigos o vestimenta. Entonces dice, no vamos a tener ovejas. Y luego dice, no vamos a tener vacas. Y de nuevo, si no hay vaca, no hay leche, no hay queso, no hay cuajada, no hay leche agria. ¿Quién le gusta leche agria? Déjeme orar por ustedes, hermano. No, está bien, es cosa de usted. Pero imagínense entonces, no había nada de eso. Y el profeta entonces está diciendo, Señor, no es posible que en medio de la ruina y la hambruna absoluta, ¿sabes qué, Señor? Yo decido poner mi confianza en Dios. Y vaya conmigo al verso 18. El profeta, hace mención, y yo subrayé aquí en mi Biblia esas palabras que tienen una connotación negativa, pero hablan también de una imposibilidad, de algo que no puede suceder. Dice, aunque no, ni, aunque falte, no den, sean quitadas y no haya. Todas esas expresiones hablan de cosas que no pueden suceder, que son imposibles de hacerse, porque la crisis, la ruina, la hambruna absoluta era tan grande que el profeta Habacuc, decidió poner su confianza en Dios. Y vean el verso 18. Con todo, diga conmigo, con todo. Con todo, ¿qué significa con todo? Porque la palabra aunque, esa conjunción aunque, está describiendo algo que significa a pesar de. Aunque o a pesar de que no haya esto, aquello, lo otro, se me quite aquello, me falte lo otro, no tenga esto, me haga falta lo otro, etcétera, etcétera. Él dice con todo, y de nuevo esa expresión con todo es una expresión que también está diciendo con todo o a pesar de eso, a pesar de la limitación, dice el escritor, el profeta, con todo yo me alegraré. ¿En quién? En Jehová. ¿Y me gozaré en quién? En el Dios de mi salvación. Hermanos amados, el gozo no depende de las circunstancias. El gozo está disponible aún para todos los que pierden sus posesiones materiales, aún para los que han perdido su empleo, aún para los que han perdido su matrimonio, aún para los que han perdido un ser querido, aún para los que han perdido un hijo, aún para los que han perdido a sus padres. El gozo del Señor está disponible para todos. El gozo del Señor es producto de una relación íntima y personal con Él. Y aunque enfrentemos la peor de las circunstancias, nosotros podemos sonreír y podemos cambiar la atmósfera de nuestro derredor. Miren, mis amados hermanos, vivimos una época, nuestro país, nuestra nación está viviendo un tiempo de crisis, está viviendo una ocasión donde hay incertidumbre. Toda la gente, mañana ustedes van a estar, la iglesia, en sus trabajos, en sus oficinas, en sus ocupaciones, en sus actividades cotidianas, y va a escuchar a la gente hablar de la crisis, de la falta de empleo, de los despidos, del aumento de la canasta básica, de la nueva reforma que están haciendo del seguro, que como ciudadano nicaragüense pienso que al final regresamos al mismo punto de hace 10 meses. Y bueno, toda la gente habla de eso y habla de que no hay combustible o que está escaseando el combustible, que los negocios están cerrando, que las empresas están cerrando, están despidiendo gente, etc. La gente habla de todo eso, mis amados hermanos, y nosotros como nicaragüenses estamos inmersos en medio de todo eso. Nosotros no vivimos en otra Nicaragua, vivimos esa Nicaragua donde hay crisis, donde escuchamos a la gente quejarse, lamentarse, preocuparse, está desesperada la gente. Pero estoy aquí para decirle esta mañana, nosotros estamos puestos por Dios en el lugar donde estamos para hacer la diferencia, para cambiar la atmósfera del lugar donde está la gente quejándose, lamentándose, preocupándose. Nosotros vamos a tener una alabanza en nuestra boca, vamos a tener una palabra de bendición en nuestra boca, vamos a celebrar la fidelidad de Dios.
El verso 19 dice: el Señor es la fuente de fortaleza. Vea lo que dice: Jehová el Señor es, ¿qué cosa? Mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, quiere decir que el Señor es la fuente de nuestra fortaleza y nuestra confianza. La gente a nuestro alrededor no nos va a escuchar hablar el lenguaje que hablan otros. Esto está terrible, esto está mal, esto va peor cada día. Y repito, somos conscientes, no podemos negar la realidad. Estamos inmersos en medio de ella, no la podemos negar. Pero en medio de esa situación nosotros podemos cambiar la atmósfera con nuestra alabanza. Nosotros podemos cambiar la atmósfera con nuestra manera de hablar. En vez de repetir lo que la gente está repitiendo, en vez de maldecir como la gente maldice, nosotros vamos a bendecir. En vez de quejarnos, nosotros vamos a celebrar. Y usted dice: pero ¿qué es lo que hay que celebrar? La fidelidad de Dios, porque recuerda, tu gozo, tu fuerza no está puesta en la circunstancia. El gozo que tienes, la victoria que tienes, la bendición que puedes caminar cada día, no depende de las circunstancias que te rodean. Depende de Dios. Es de Dios que depende tu gozo, tu fortaleza y tu confianza en el Señor. Por eso el profeta dijo: la fortaleza que el Señor me da es como la de los pies de las gacelas, que es notable por su velocidad y la seguridad de sus pisadas en terrenos escabrosos, y logra remontarse a las alturas en victoria y en triunfo. Él dice: Señor es mi fortaleza, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es mi fortaleza. Él hace mis pies como de cierva. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que nosotros vamos a ser como las gacelas, veloces. Pero no solamente es veloces, seremos seguros en nuestra pisada. Las gacelas, si usted las ha visto en el Animal Planet o en el Discovery Channel, vio que las gacelas del África, en el valle, en las llanuras del África, corren a una velocidad increíble. ¿Las vieron ustedes? Corren de una forma increíble. Y después de cierta distancia ya no corren, saltan, hacen unos saltos de 4 o 5 metros de distancia, y el depredador tiene que hacer un plus esfuerzo si las quiere cazar. Pero la gacela, la cierva a la que se refiere aquí, no es la misma de las llanuras de África. Es una que está cerca de las montañas, porque ella sabe que cuando el depredador viene sobre ella, es tiempo de salir corriendo. Y es tan veloz, y uno dice: ¿cómo es posible que un animalito como ese corra tan rápido y a la vez tan firme ponga sus pies en medio de un terreno escabroso? Pongámonos a correr nosotros un montón de piedras, nos quebramos. Los pies, los dientes, las manos, todos nos quebramos. Pero vieron ustedes esa gacela, cuando el profeta dice: el Señor hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. En otras palabras, dice que el Señor va a hacer nuestros pies tan veloces y nos va a dar firmeza sin importar la circunstancia, por muy escabrosa, por muy difícil, por muy oscura que sea la circunstancia que estemos viviendo. Estoy aquí para decirte, como una voz de Dios, te digo esta mañana: la crisis no te va a alcanzar, te vas a escapar, vas a salir a salvo, tú y los tuyos. Y dice: pastor, pero es que no puedo negar la realidad. Es cierto, pero con todo y eso me alegraré en el Señor. Y como mi gozo depende del Señor, ese gozo me va a dar fuerza para salir rápido. La crisis no te va a tocar, la dificultad no te va a tocar. Dios va a cuidar de ti y de los tuyos. Así que Habacuc decidió no resignarse a soportar la hora de la angustia. Tenemos dos actitudes. Una de ellas: bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Nos tocó, aquí nos vamos a quedar y quejándonos y lamentándonos. No. Nosotros vamos a tomar la actitud del profeta Habacuc. Diga conmigo: aunque y con todo, aunque las cosas estén difíciles, aunque las cosas se vean oscuras, aunque el futuro se vea con incertidumbre, con todo y eso yo me alegraré. Con todo y eso no me voy a quejar. Con todo y eso no voy a lamentarme. Con todo y eso no voy a perder la fe. Con todo y eso voy a celebrar la fidelidad de Dios. Y con todo y eso me remontaré a las alturas. Él declaró que se le alegraría en Dios y se gozaría en el Señor, quien es el que salva y fortalece. Regresen conmigo al verso 1 y ahí concluimos esta mañana. El verso 1 dice: oración del profeta Habacuc
sobre Sigionot. ¿Saben ustedes que esa palabra Sigionot no es un lugar geográfico? La palabra Sigionot no es un punto geográfico. Cuando dice, y el profeta Habacuc oró sobre Sigionot, es decir, sobre una montaña o sobre una ciudad. La palabra Sigionot describe una nota musical que indica que el cántico debe ser entonado con emoción y sensación de victoria. Esa actitud de sensación de victoria y emoción contrasta con la sensación de catástrofe, de crisis, de escasez, de incertidumbre, de desesperanza, etc. El cántico debe ser ejecutado con música triunfal. No es como las campanas suenan no. Y aunque ese canto habla de la victoria que un creyente que parte con el Señor ha alcanzado, se nos invita a que cantemos, se ejecute este cántico con música triunfal, porque es un tipo de música para cantos de victoria y júbilo. No es una declaración de desesperación y angustia, es una afirmación de fe victoriosa. ¿De qué habla, pastor? Hablo de que el capítulo 3 de Habacuc no es una oración, es un himno, es un canto. Y el profeta Habacuc le dijo a los músicos: vamos a cantarla en Sigionot. ¿Qué significa? Vamos a cantar este himno con júbilo, con emoción, con victoria, con celebración. Vamos a cambiar la atmósfera del lugar. Es por eso que el capítulo, lo repito, no es una declaración de desesperación y angustia cuando dice: y aunque no hayan vacas, y aunque no hayan ovejas, y aunque no hayan vides, y aunque no hayan olivos, y aunque no hayan aceituna y no haya cebada, yo me alegraré en el Señor. No es una oración de desesperación y angustia, es una afirmación de fe victoriosa. Aunque falte esto, escasee lo otro, o vea las cosas muy difíciles, con todo, griten conmigo, con todo. No los escuché bien, con todo. Yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero escuche esto. Imagínese lo que será de esta iglesia, lo que será de nuestra familia, lo que será de nuestra ciudad Managua, lo que será de nuestro país en estos tiempos de crisis, si nosotros los cristianos, en vez de quejar, en vez de lamentar, en vez de desanimar, en vez de temer, en vez de perder la fe por la crisis, decidimos cambiar la atmósfera donde nos movemos a diario, proclamando el poder, la grandeza, la fidelidad y la victoria de Dios. Vamos a cambiar la atmósfera cantando afirmaciones de fe que celebran el poder de Dios. Diga conmigo: Señor, aunque las cosas se vean inciertas, aunque, dígalo fuerte, aunque el futuro se ve oscuro, se ve difícil, aunque la escasez golpea las puertas de nuestra casa, aunque la falta de trabajo golpea mi casa, aunque la enfermedad golpea mi cuerpo, con todo, diga con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, y caminaré hacia las alturas, escaparé, saldré seguro de la dificultad, porque el Señor es mi fortaleza. Dale un aplauso al Señor esta tarde, bien fuerte.